sobre un titular que leímos esta mañana muy temprano cuando abordamos los titulares, el panorama internacional, y es un titular de EFE que nos decía que el movimiento al socialismo, el MAS, dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, ya que en las elecciones generales de ayer domingo, los candidatos opositores a la presidencia, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, disputarán la segunda vuelta en la historia del país. Y bueno, vamos a Bolivia. Desde allí nos acompaña Nancy Bacaflor. Nancy Bacaflor es periodista en Bolivia, Premio Nacional de Periodismo de hecho en el año 2016. Nancy, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Román? Muy buenos días y un gusto poder establecer este contacto. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, primeras reacciones, primeros análisis, luego de los resultados de ayer. Bueno, en realidad ha sido una sorpresa internamente en Bolivia estos resultados, porque si bien la fuerza ganadora, el Partido Demócrata Cristiano, que es un partido de centro derecha, estaba ascendiendo en las encuestas, en ningún momento aparecía como ocupando un primer lugar, ¿no? Rodrigo Paz y Edman Lara, que es el binomio ganador, pero que va a ir a segunda vuelta con el partido con la Alianza Libre, que es una organización política de derecha del expresidente Jorge Tuto Quiroga, son las dos organizaciones políticas que ahora van a tener que ir a una segunda vuelta por primera vez en la historia boliviana. El partido ganador no se esperaba definitivamente que suba más o menos un 20% de los resultados en encuestas a los resultados que ayer ha obtenido. Los primeros análisis que podemos lanzar a propósito de esta victoria es que el Partido Demócrata Cristiano, liderado por Rodrigo Paz, es que ha capitalizado buena parte del voto indeciso, inconforme de las facciones del movimiento al socialismo que en los últimos años, por lo menos en los últimos 2 años, se ha dividido. Entonces, ha focalizado su discurso, concentrado mucho en lo nacional popular, en las mayorías, ha tenido una campaña política de cuerpo a cuerpo, es decir, en las calles, concentraciones, reuniones con organizaciones, con sectores populares, y creo que por ahí ha ido el rédito de la organización política ganadora. Lo que no ha ocurrido con el partido derrotado que ha salido en tercer lugar y que sí aparecía en las encuestas. Estoy hablando del candidato Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, que terminó desplazado en tercer lugar y que más bien aparecía en las encuestas como virtual ganador, y casi se hablaba de una segunda vuelta entre Doria Medina y Tuto Quiroga. Oh, Se volcaron los resultados. Ahora, ¿se puede hablar de banderas o un buen marketing político de parte de Paz Pereira y de Quiroga más que un rechazo a lo que representa el MAS? ¿Fue un voto castigo al MAS luego de 20 años? Yo creo que hay un cansancio del MAS, no solamente un voto castigo, hay un cansancio del MAS, de muchos resultados negativos. Estamos en Bolivia en una crisis económica que es producto de los 20 años del MAS, no hay otra, no puede existir otra explicación pese a la negativa del gobierno, del levismo, del androniquismo. Hay un resultado negativo en términos de institucionalidad perdida, de corrupción. Entonces, sí, hay un voto castigo, pero yo diría que hay un cansancio ya, ¿no? La gente ya quería un cambio, quería rostros nuevos, y creo que aunque Rodrigo Paz no es un rostro, en mi criterio, digo yo, totalmente nuevo, porque ha sido diputado, ha sido senador, ha sido alcalde, pero nunca había intentado llegar a la presidencia. Eso es, ese, digamos, ahí marca un poquito la diferencia. Pero su candidato vicepresidencial sí es un sujeto político nuevo, ha entrado muy fuerte con el discurso de la lucha contra la corrupción, y creo que eso ha pegado mucho en la gente. Ahora es su candidato vicepresidencial, Edman Lara, sale de la policía con una bandera de luchar contra la corrupción. Entonces, eso le ha ayudado a ganar mucho marketing, particularmente posicionando un discurso que era muy diferente al del resto, Sí. ¿no? Ahora, esto ocurre porque no aparece
Evo Morales, porque no pudo inscribirse Evo Morales. ¿Cuál es el capital político de Evo Morales hoy? Bueno, lo habríamos sabido si hubiese podido participar, pero ya que no participó, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cómo está Evo Morales visto por el país? Es que Evo Morales creía mucho que si entraba en papeleta podía arrasar. Yo creo que no. Yo creo que no, porque sobre Evo Morales pesa ya una imagen muy negativa por el tema de sus procesos vinculados a jóvenes, Sí. ¿no? Entonces eso ha pegado mucho en las clases urbanas, particularmente clases urbanas que de alguna manera son decisivas en el voto electoral ahora, ¿no? Entonces, pero sí Evo Morales ha intentado, no creemos que haya perdido fuerza totalmente Evo Morales, pero sí ha perdido. Él ha entrado con una campaña por el voto nulo, ¿no? Lo que nunca antes se había hecho en Ujú. campañas electorales. Él ha ido por el voto nulo y el voto nulo en estas encuestas, perdón, en estos resultados ha logrado más o menos un 20%. Sin embargo, no es un 20% producto de la campaña solamente de Evo Morales. Ya el proceso electoral empezó con una base más o menos de 10%, 12% de voto nulo. Por lo tanto, si es que Evo Morales se quisiera atribuir algo, estamos hablando no solamente de un 8% que hubiera influido en su campaña. Obviamente hay sectores, su bastión en el trópico de Cochabamba es leal a él, vamos a ver ya en Ujú. detalle si es que verdaderamente esa lealtad se ha mantenido así totalmente estructurada o es que se ha logrado partir algo con la candidatura de Andrónico Rodríguez. Nancy, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muy gentil. No, pues un gusto. Un gusto, un placer. Nancy Bacaflor es periodista en Bolivia, Premio Nacional de Periodismo en el año 2016 en su país. Evo Morales ha dicho: estoy en la mira del imperio, de la derecha. Se refirió a su posible detención después de las elecciones en Bolivia, en la que pedía, por cierto, el voto nulo, como nos decía Nancy. Y a propósito de los procesos, con 65 años Evo mantiene un temor a una detención que no es, de hecho, hipotético, como dice más de un portal. Actualmente existe una orden judicial en su contra, resultado de acusaciones por trata de personas y de haber embarazado a una menor de 15 años durante su presidencia. Son las 7:33 de la mañana. Permítame compartir un par de mensajes publicitarios antes de irnos al corte y hablarles en este caso de Fospuca. En cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho y compromiso, hay amor por